Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con Andrés Mares, su servidor. Y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santiago de Querétaro en esta fría mañana del 10 de diciembre del 2015, ya próximos a finalizar el año. Y recordándoles que nos pueden contactar a través del teléfono de cabina al 238-5111, 238-5111, o si lo prefieren, a través de mensaje de texto al 442-330-1238. Estamos, como siempre, a su disposición. Y bueno, pues el día de hoy vamos a reflexionar a sugerencia de una radioescucha sobre el tema de los apegos. Un tema por demás importante porque tiene que ver frontalmente con la realidad de nuestra esencia, que es la libertad. Es decir, una persona que sufre de apegos, pues carece de libertad en su vida, al menos en el ámbito en el que se manifiesta y se genera dicho apego. Pero hay que partir de la base, antes que nada, de que nuestro desarrollo personal tiene que ver directamente con el crecimiento de nuestra libertad interior. Es decir, podemos considerar que una persona está desarrollándose personalmente en la medida en que está logrando ser más libre en términos intelectuales, en términos emocionales, en términos económicos, de tal forma que en la medida en que expande esa libertad, pues puede aspirar a mayores y mejores opciones de su vida. Por el contrario, cuando una persona, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito psicológico o en el ámbito pues familiar o social, no es independiente, no es autónoma, pues entonces estamos hablando de una persona que en ese ámbito de su vida tiene comprometida su libertad. ¿Por qué? Porque no actúa de acuerdo a sus propios principios y valores, de acuerdo a sus propias preferencias y deseos. Y en ese sentido, pues estamos hablando de un deterioro en su vida. Claro, ya hay que puntualizar que el tema de la libertad no hay que confundirlo con un hacer lo que se nos venga en gana en el momento en el que se nos venga en gana, sino con una capacidad de poner los medios pertinentes para hacer realidad nuestros objetivos. Eso es una persona libre. Cualquiera puede hacer, o la mayoría puede hacer lo que se le pega a su gana cuando le venga en gana, y en realidad pues eso no tiene ni mayor mérito ni implica mayor desafío, porque el concurso de los instintos, de las pasiones, de los impulsos, pues colaboran de manera contundente y no pocas veces inclusive condicionan a que muchas de las cosas que se nos antojan pues las hagamos realidad en ese momento. Más bien está asociado a un serio problema de crecimiento personal el que uno no pueda sobreponerse a esos impulsos, el que uno no pueda dominar esos apetitos pasionales que en un momento dado pueden desviarnos de lo que en realidad consideramos importante, significativo y valioso en nuestras vidas. No se diga el caso extremo de las personas que sufren de algún tipo de adicción, por ejemplo, pues estamos frente a situaciones en las cuales hay una contundente y perniciosa pérdida de libertad personal porque no pueden negarse ante la posibilidad de un consumo adicional de la sustancia a la que se sea adicto, y eso repercute negativamente y radicalmente en sus vidas, porque hay cosas que no pueden evitar, hay consecuencias que se derivan de esa forma de proceder, y en ese sentido pues son las consecuencias las que empiezan a generar un serio deterioro en su trabajo, en su salud, en sus relaciones personales y profesionales. Entonces, hablar de libertad humana implica hablar de la capacidad de decir que no a una gratificación inmediata con miras a un sí mayor que tenga que ver con la realización de un valor
o la realización de algo que tiene sentido para nosotros. Mientras que la persona que carece de esa libertad interior, pues se muestra incapaz de negarse y entonces de manera reiterada vuelve a caer en los mismos procesos y procedimientos que le llevan a obtener los mismos resultados pobres o inclusive negativos en sus vidas. En cambio, la persona libre, pues puede decir que no a su capricho, puede decirle que no a su miedo, puede decirle que no a su pereza, puede decirle que no a la presión de otras personas que traten de disuadirle para que no haga realidad lo que considera que tiene sentido y valor en su vida. Y en ese ser capaz de decirle que no a todas estas experiencias, a todas estas situaciones, pues se mantiene firmemente, consistentemente en el proceso que hará posible la realización de sus objetivos. En cambio, la persona que cede fácilmente ante la presión de los demás o ante la crítica de los demás, la persona que fácilmente cede ante el propio estado de ánimo, ante el cansancio, la persona que se rinde fácilmente cuando las cosas se ponen un poco más difíciles, un poco más arduas, pues no podemos afirmar que sea una persona en sentido estricto libre. Tiene la libertad como una facultad en potencia, vamos a decirlo así, o sea, potencialmente puede llegar a ser libre, aunque la realidad es que en el momento presente pues no lo sea. ¿Por qué? Porque hay alguien o algo en su vida que condiciona su respuesta y entonces va determinando el tipo de resultados que obtiene en su jornada, en su experiencia habitual de vida. De ahí la importancia de la reflexión de hoy, el tema de los apegos, porque los apegos implican una pérdida de libertad, una pérdida de independencia, amén del hecho de que suelen generar desgastantes estados anímicos internos, como pueden ser la ansiedad, como puede ser la tristeza, como puede ser el mismo miedo, el enojo, cada vez que se presenta la posibilidad de que podamos ser separados de aquello a lo que estamos apegados. Para entender el apego, pues hay que irnos a una de las características más esenciales del inconsciente o del subconsciente humano, que es la necesidad de tener certidumbre. Cuando nos vamos a lo que inquieta en su nivel más profundo a nuestra psique personal, pues encontramos que lo que más nos suele inquietar es precisamente la incertidumbre, la inseguridad de no saber qué esperar de una experiencia futura, de una iniciativa o qué tipo de resultado podríamos lograr si generamos determinado proceso. En otras palabras, los apegos surgen cuando tenemos la experiencia de algo o de alguien con quien nos vinculamos y nos hace sentir relativamente bien a base de sentirnos relativamente seguros. La posesión, el tener posesiones es una experiencia neurológica en el ser humano que caracteriza su naturaleza. Gracias a esa capacidad de poseer cosas, pues podemos aspirar no solo a un nivel de supervivencia, sino que podemos aspirar a cierto grado de desarrollo, sobre todo en el ámbito económico. El que nosotros podamos aprender con H intermedia, es decir, asirnos intelectualmente de algo, afectivamente unirnos a algo o a alguien, pues hace posible esa cierta experiencia de seguridad que todos requerimos para poder mantenernos en un nivel de crecimiento específico, pero también tiene que ver mucho con la necesidad de experimentar la pertenencia a algo o a alguien y también el saber que hay algo o alguien que nos puede pertenecer. Es decir, también hay ahí una implicación de la naturaleza social del ser humano que requiere de vincularse con diversas formas de relaciones porque no está diseñado por la naturaleza para la soledad, para vivir de manera aislada. Ahora, hasta ahí está todo bien, o sea, es normal que todos tengamos ganas y también necesidad de poseer
ciertas cosas. Todos tenemos necesidad de poseer ciertos bienes para poder tener una vida más o menos asegurada en términos de bienestar y de comodidad. Todos tenemos derecho a poseer pues, una casa, todos tenemos derecho a poseer vestimenta, alimentos, inclusive pues todos tenemos derecho a poseer aquellos medios que puedan hacer de nuestra vida pues una experiencia mucho más enriquecedora y mucho más fácil. Sin embargo, el problema se presenta cuando dejamos de poseer a los bienes y, por decirlo de esta manera coloquial, los bienes empiezan a poseernos a nosotros. Es decir, cuando ya llegamos a tal intensidad en nuestra manera de poseer que nos identificamos inconscientemente con la posesión misma, al grado de que no podemos concebirnos sin esa persona, sin ese trabajo, sin ese bien material, sin esa relación, porque ya de alguna manera o de diversas formas, en diversas ocasiones, pues hemos proyectado alguna carencia personal en esa persona, en esa actividad, en esa posesión, o hemos, a la inversa, hemos introyectado, hemos hecho nuestros características o cualidades de esa posesión específica. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Empieza a haber de manera sutil, de manera silenciosa, un proceso de desarrollo de algún nivel de apego. Y entonces, ¿qué pasa? Que podemos llegar, en el caso de las relaciones, a situaciones de codependencia, por ejemplo, y en el caso de actividades o de bienes materiales, pues podemos llegar a experiencias de apego total, lo cual, como decía hace unos momentos, pues se traduce a una pérdida de la tranquilidad personal, porque a final de cuentas está habiendo una pérdida de libertad interior. Y eso puede tener implicaciones muy serias, pueden ser inclusive permanentes, porque el ser humano, insisto, está diseñado por la naturaleza para poder elegir sin tener que atarse a ningún aspecto específico de su propia vida. Y con frecuencia el crecimiento implica renuncias que tenemos que estar dispuestos a asumir, a generar si queremos dar el siguiente paso en nuestras vidas. También el tema del apego suele estar relacionado con esa insaciable búsqueda del corazón humano de no solo experimentar certeza, sino de sentirse amado. Y muchas veces buscamos como sucedáneo de la experiencia del amor, pues la experiencia del placer, la experiencia del control, la experiencia del poder. Casi podríamos afirmar que aquellas personas que se obsesionan con el tema del control, con el tema del poder, con el tema de la seguridad, pues son personas, o con el tema del placer, por citar el más común de todos, están siendo personas incapaces de tener la experiencia de amor en su vida. Y aquí no estamos haciendo un juicio de valor, no estamos condenando a esas personas en el sentido de que pensemos que por esa búsqueda de placer, de poder o de control, pues no tienen derecho a amar o a ser amados, sino que más bien estamos planteando lo inverso. Precisamente porque no han tenido la experiencia del amor seguramente de la manera profunda o permanente que requiere la misma naturaleza humana, es muy probable que por eso estén haciendo lo que podríamos llamar un canje subliminal, un canje inconsciente, en donde intercambian esa falta de amor por una cantidad cada vez mayor de búsqueda de control, de búsqueda de placer, de búsqueda de certidumbre, de seguridad. ¿Por qué? Porque el corazón humano está diseñado para la experiencia de felicidad. Y esa experiencia se da en distintos niveles. Hay una experiencia de felicidad que corresponde al cuerpo y entonces estamos hablando del placer. Hay una experiencia de felicidad que corresponde al corazón y entonces estamos hablando de la atención, de la convivencia, del amor. Hay una necesidad
o hay una experiencia, perdón, de felicidad de la mente, y entonces estamos hablando del conocimiento, del aprendizaje, del contacto con la verdad, y en ese sentido, pues todos estamos buscando ser felices. El problema es cuando nos estancamos en un nivel inferior de experiencia de felicidad y no damos el paso al nivel superior inmediato para que podamos tener una experiencia de felicidad en todos los niveles. Ahora, hay que ser enfáticos en un aspecto fundamental. Mientras mayor es el nivel de felicidad al que aspiramos, es decir, en términos de profundidad, mayor tiene que ser nuestra capacidad de renuncia en el nivel inferior, porque de otra forma no podemos aspirar a la felicidad más profunda si no hemos estado dispuestos a asumir renuncias en experiencias de felicidad, pero que son menores en cuanto a su, vamos a decirlo así, categoría, en cuanto a su importancia. Pongamos un ejemplo. Vamos a pensar una persona que disfruta mucho de pues un hobby específico. Vamos a pensar que a una persona le gusta mucho pues ver películas y en la tele o en el cine, y entonces es algo que disfruta mucho, es algo que además le llena en muchos sentidos, porque no solo está haciendo una actividad que le gusta, sino que está haciendo una actividad que en cierto modo puede implicarle un grado de desarrollo si está viendo películas que tengan algún mensaje o de suspenso que implica que pienses en la trama y resuelvas el crimen o de lo que se trate la película. Pero pues estamos hablando de una experiencia de felicidad que claramente en un momento dado tiene que supeditarse a otro tipo de experiencias que son superiores. ¿Como cuáles? Pues como el trabajo, por ejemplo. Una persona pues tiene que trabajar también, porque aunque contara con todo el dinero del mundo, pues el ser humano está diseñado para trabajar, no tanto para tener acumulación de riquezas, que no es que sean malas, pero no alcanzan a satisfacerle como experiencia cotidiana. Y entonces el hecho es que todos, de acuerdo a nuestras condiciones de edad, de preparación, de circunstancias geográficas y ambientales, pero todos tenemos necesidad de trabajar, porque el ser humano que no trabaja es un ser humano que empieza a deteriorarse, tal como lo haría un ave que no estuviera en posibilidades de volar, porque así como el ave está diseñada por la naturaleza para volar, el ser humano está diseñado para trabajar, aunque haya excepciones de individuos que parezcan manifestar lo contrario, ¿verdad? Porque no les guste trabajar. Pero la mayoría estamos más que dispuestos a trabajar y procuramos trabajar lo mejor posible. Y entonces por eso no podemos estar todo el tiempo haciendo cosas que nos resultan placenteras. Y no es que el trabajo no sea algo, pues no sé, doloroso. Habrá casos en los que sí, lamentablemente. Pero comparado con dedicarte a un hobby, pues suele ser más placentero un hobby porque suele haber mayor la participación específica de algún tipo de preferencia, de pasión, de inclinación. El hecho es que no podemos estar todo el tiempo haciendo lo que nos gusta. También hay momentos en los que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y en ese sentido, pues tengo que decirle que no en un momento dado a mi pasión. Y si me encanta ver películas, pues en un momento dado tengo que dejar de hacerlo para ponerme a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo me va a generar un nivel de satisfacción mayor que la mera realización de un hobby, en donde por más placentero que sea, pues al no estar exigiendo más de mis capacidades, al no estarme exigiendo más de mi atención como si lo puede hacer el trabajo, pues no me genera el mismo nivel de satisfacción. Pero vamos a suponer que yo estuviera pegado a las películas, al cine, a la televisión, y por lo tanto pues me costara especialmente trabajo dejar de hacerlo, porque es como podemos definir un apego. El apego inclusive podría ser la antesala de algún tipo de adicción, y en sí mismo podría ser cierto tipo de adicción, porque como lo vamos a comentar más adelante, pueden haber apegos hasta emociones negativas. El hecho es que yo necesito mantener un nivel de desprendimiento, que es lo contrario al apego, hacia mi hobby de ver películas. Si no soy capaz, de desprenderme cuando corresponda
de esa actividad que me causa tanto gozo y tanto placer, entonces estoy comprometiendo seriamente actividades que son más profundas y más importantes. O, por decirlo de otra forma, puedo estar comprometiendo actividades superiores. Y ese es el problema de los apegos, que nos empiezan a incapacitar, a inhabilitar para podernos dedicar a otras experiencias que sean más importantes en nuestras vidas. Y eso inclusive cuando el apego tenga que ver con una relación importante en nuestras vidas. No sé, por ejemplo, el apego a los hijos, el apego a la pareja. Bueno, pueden haber hasta apegos a una mascota. Me ha tocado ver casos de esa índole. Y en todos hay un común denominador. En todos los apegos hay experiencia de estrés. Hay inquietud. Hay tensión nerviosa por la posibilidad de que algo le pueda pasar a esa persona o a ese objeto o de que pueda perder la posibilidad de realizar esa actividad a la cual estoy apegado. Y en ese sentido, esa tensión, ese estrés, esa inquietud que permanentemente se experimenta cuando se está apegado a alguien o a algo, pues no solo va deteriorándonos física y psicológicamente hablando, sino que también va generando un tipo de erosión con mi vinculación, con esa persona, con esa actividad o con ese bien material. Y lo interesante, por no decirlo irónico, es que llega un momento en que toda esa experiencia de gozo, toda esa experiencia de placer, inclusive de felicidad que pude haber tenido en un momento dado por la posesión de esa relación, de esa realización en una actividad específica o por la posesión de un bien determinado, todo eso que pude haber experimentado como dicha, con el tiempo no solo se va perdiendo, sino que se va convirtiendo en dolor. Tanto para uno como para la otra parte en el caso de que estemos refiriéndonos a un apego con una relación, es decir, con otra persona. Y la ironía tiene que ver con el hecho de que aquello que era fuente originalmente de dicha, de alegría, inclusive si quieres hasta de paz, termina por convertirse en fuente de dolor, de sufrimiento y, como ya mencionábamos, de estrés, de inquietud. ¿Por qué? Porque estamos generando un desequilibrio en nuestra naturaleza. Y la naturaleza, ya lo vimos en su momento en la reflexión de la ley del equilibrio. Para aquellos que no la escucharon, pues la pueden encontrar en mi sitio web en www.andresmares.com en la sección de videos. Ahí grabo estos programas. Bueno, pues como decíamos en la ley del equilibrio, yo no puedo alterar el equilibrio en mi vida a base de desatender cosas importantes, aunque las cosas importantes que se desatiendan en un momento dado sean desatendidas por atender a otras cosas importantes. Siempre que yo desatiendo algo importante en mi vida, empiezo a generar desequilibrio en ella. Y es lo que suele suceder cuando hay apegos. Por ejemplo, no sé, una madre de familia que está pegada a sus hijos y descuida a su esposo. O un esposo que está pegado a su trabajo y descuida a su mujer y a sus hijos. O un estudiante que está pegado al deporte y descuida sus estudios. O pues un adicto que está apegado al consumo de la sustancia que le enerva y entonces descuida a sus relaciones profesionales o inclusive el mismo trabajo y descuida sus relaciones familiares y sociales. Y así la lista puede ser enorme, porque enormes pueden ser las posibilidades de apegarnos a prácticamente cualquier cosa, cualquier actividad o cualquier bien material. Y pueden haber pues verdaderos trastornos psicológicos que se desarrollen precisamente por ese tipo de apegos, que en muchas ocasiones inician con la forma de una obsesión. Generalmente nos empezamos a obsesionar con un asunto, con una persona, con una cosa, y en ese obsesionarnos
pues se va generando una espiral de angustia, como le denominaría Viktor Frankl, el autor de la logoterapia, una espiral de angustia que ya me va generando un tipo de esclavitud o de anclaje o de dependencia hacia esa relación, hacia esa cosa o esa actividad, por la posibilidad de perderla. Y entonces, por no quererlo perder, me esmero más, pues me presiono más para no enfrentar esa posibilidad de pérdida, con lo cual empieza a desencadenarse una relación de deterioro que va lamentablemente a exponer a la relación misma o a mi posesión de ese bien en concreto. Ya no se diga en casos más extremos como el de la adicción. Pero como sea, pues comentaremos con mayor detalle estos aspectos de cómo la obsesión es el inicio del apego y cómo el apego es el inicio de la pérdida de libertad al regresar de este corte. No se vayan.